Capítulo 1, Preludio. Ah. Un suspiro prodigioso surgió detrás de él. Era un sonido lleno de molestia, frustración y fatiga a partes iguales, como si el alma de uno se hubiera estirado y se disipara como su aliento brumoso en el gélido aire primaveral. La expresión prolongada hizo que el hombre girara su cuerpo para mirar a su compañera, una mujer sentada a lomos de una hermosa montura que trotaba tras la suya. Iba vestida con sencillez, con ropa limpia de viajero, envuelta en una capa marrón que caía sobre los flancos de su caballo. El sedoso cabello negro, que de alguna manera mantenía su brillo reluciente a pesar de los largos días de conducción por caminos rurales en mal estado, estaba recogido en una cola de caballo suelta que ondeaba ligeramente hacia adelante y hacia atrás con la brisa de la mañana. En sus manos agarró un rollo de pergamino desplegado, su rostro estaba pintado con una expresión de irritación. Le dio un toque especial a su fría belleza, que, para su propio desconcierto, se había convertido en una especie de mercancía en sí misma entre algunos de los lugareños. Si no lo hubiera sabido mejor, podría haber asumido que era el contenido del pergamino el origen de su irritación, pero él también poseía una copia del mismo. Era un mapa, una copia preliminar preparada a partir de uno que se encontró archivado en las oficinas civiles de Herrantel, que detallaba las regiones del sur de su ducado. Él mismo había visto el original, su vitela envejecida agrietada y amarillenta a pesar de los cuidadosos intentos de conservación a lo largo de los años, un estudio meticuloso realizado hace generaciones, cuando el reino de Restice estaba cerca del apogeo de su prosperidad. Sobre él se encontraba una floreciente frontera en medio de la expansión. Los bosques primarios del desierto habían sido talados para dejar espacio a granjas y pastos. Las mansiones aristocráticas detectaron los feudos en el mapa, cuidadosamente ubicados en una red de caminos de tierra muy transitados. Una multitud de aldeas y pueblos habían surgido a su alrededor, llenos de inmigrantes esperanzados de las regiones más pobladas del reino y más allá, pioneros que cultivaban la tierra para construir un futuro propio. Era un mapa que hablaba de un futuro brillante. Era una época en la que reinaba el orden y los aventureros emprendedores dominaban las salvajes tierras fronterizas que rodeaban la incipiente ciudad que crecería hasta convertirse en Herrantel, forjando el camino para los asentamientos y la industria. La casa de Baiself apoyó plenamente la expansión, invirtiendo fuertemente tanto en mano de obra como en materiales. Cuando se despejaron las tierras adecuadas, se otorgaron nuevos títulos a las que tenían el mérito adecuado, y así este ciclo continuó hasta que el ducado se expandió hasta las estribaciones de las cadenas fronterizas del sur. Era un mapa hecho hace generaciones, sin embargo, ahora apenas se podía encontrar en sus alrededores un rastro del paisaje representado por sus rasgos. Pero sabía que no era el sentimiento de expectativas traicionadas lo que provocó el profundo suspiro de la mujer detrás de él. Si ella era consciente de su mirada, no mostró ninguna señal de ello. Simplemente continuó frunciendo el ceño ante el mapa como si su mirada pudiera encender el fino trozo de papel y esparcir sus cenizas al viento. Lo más probable, reflexionó, era que ella estuviera imaginando a los habitantes, humanos, trabajando arduamente en sus sencillos campos y pastos, pululando en sus escasas aldeas y aldeas. Decenas de miles de humanos retorciéndose por la superficie de su mapa como una infestación retorciéndose que amenazaba con salir del pergamino, llegar a sus dedos y subir por su brazo. Reprimió una sonrisa mientras se giraba para mirar hacia adelante, aunque nadie podría haberlo visto bajo el metal negro como boca de lobo de su yelmo completamente cerrado. Si bien él no empatizaba exactamente con sus sentimientos, como compañero doppelganger, entendía la raíz de ellos. La gran mayoría de su especie alimentaba un desdén natural hacia aquellos que no eran de su especie, rayano en un odio maligno, casi xenófobo. Si bien su lugar como habitantes de Nazarik significaba que se llevaban bastante bien con sus compañeros sirvientes de los seres supremos, también significaba que los forasteros se ganaban una doble porción tanto de la ira natural de un doppelganger como de la sensación que acompañaba su existencia como criaturas miserables y descreídas, no bendecidos por el toque de sus creadores. Personalmente, él no se prestaba mucho a estos sentimientos, pero todavía lo acosaba una leve irritación de otro tipo que crecía constantemente a medida que avanzaba el viaje. Para frenar la inevitable ola de ciudadanos que huían ante la noticia de la catastrófica derrota de Restice en las llanuras de Katze,
Fueron enviados inmediatamente como Momon y Nav, los aventureros adamantitas de la oscuridad. Su objetivo era calmar a la población rural con su presencia en un esfuerzo por frenar la marea de refugiados que cruzaba las fronteras. Cuando partieron a su misión, los campos suavemente ondulados permanecían en barbecho durante el invierno, intactos después de la cosecha de otoño. Los caminos que conducían al oeste estaban muy desgastados y por todas partes se podían ver pruebas de que los productos rurales habían sido preparados para ser entregados a los mercados de invierno. Gran parte ya había desaparecido, arrastrada por la marea desesperada. Al principio parecía una tarea sencilla, las bases para su misión habían sido establecidas por la magnífica previsión de su maestro. La fama de Dorkney se había extendido por todas partes, su reputación más allá de cualquier reproche imaginable. Los trabajadores que aún permanecían en las aldeas abandonaron sus labores para vitorear y saludar a su paso. Dondequiera que se detuvieran, hombres y mujeres se reunirían a su alrededor con esperanza y entusiasmo, cada vez que hablaban, todos prestaban toda su atención y apoyo. Muchas de las familias más ricas de los feudos que se extendían a ambos lados de la carretera pavimentada que conducía hacia el oeste hacia el reino parecían haberse enterado ya de los acontecimientos recientes y habían huido del ducado por miedo, por lo que dedicaron poco tiempo a las formalidades que las acompañaban mientras visitaban las ciudades. Pueblos y cientos de aldeas repartidas en vastas extensiones de terreno rural. Sin embargo, a medida que su viaje giró hacia el sur y pasaron los días y las semanas, las tierras de cultivo se volvieron más escasas, al igual que la gente que supuestamente las cuidaba. Campos y pastos se transformaron en pastizales y prados salpicados de pequeños bosques de álamos y otros álamos. Con el tiempo, las tierras a lo largo de los caminos ya no pudieron ser reconocidas como nada parecido a campos y parches de bosque joven se hicieron más frecuentes. Los caminos anchos y abiertos se habían convertido en poco más que senderos en sombras con la luz del sol filtrándose a través de los huecos en la espesa red de ramas sobre sus cabezas. En este punto de su viaje, estos caminos podrían fácilmente haberse confundido con viejos senderos de animales entre la densa maleza, de no ser por el hecho de que eran anormalmente rectos. La ruta que recorrían actualmente estaba marcada en el mapa como parte de una red de senderos lo suficientemente anchos para carros y carros, que cruzaban el paisaje y unían las innumerables comunidades agrícolas que conducían a la frontera sur. En realidad, sin embargo, se había vuelto cada vez más ruinoso y cubierto de maleza a medida que viajaban. Si no fuera por Aura, que había recorrido el área con su propio destacamento semanas antes y luego explicó que el mapa era correcto, que la naturaleza simplemente había reclamado la tierra con el tiempo, podría haberlo descartado como una fantasía caprichosa inventada por algún burócrata fanfarrón atrapado detrás de un escritorio en la ciudad. Incluso su creador, que ahora se hacía llamar Ainzo Al-Gaun, se maravilló de la capacidad de la tierra para restaurarse a su estado natural. Momon-san. Una voz suave y desapasionada desde atrás lo sacó de sus recuerdos. Levantó la cabeza para escanear los alrededores frente a ellos. Ligeramente apartado del camino, en la cima de la cresta que estaban escalando actualmente, a menos de 10 pasos hacia el interior del bosque, se alzaba un pequeño edificio cubierto de maleza y sombreado por enredaderas trepadoras. Parecía haberse hundido un poco en el suelo, o tal vez se habían acumulado capas de humus a su alrededor a lo largo de los años. Ya lo veo, Nav, desaceleró su montura hasta detenerla mientras su compañero hacía lo mismo. ¿Qué encontraron? Como si fuera una señal, una figura se materializó entre la maleza poco iluminada cerca de Narveral. Era uno de los muchos ansos desplegados junto a ellos, peinando el terreno como escolta y fuerza de reconocimiento para su misión. Narveral se inclinó hacia adelante para recibir su informe con agradecimiento. Sin su incansable trabajo, cubrir toda la región habría llevado años. Es un antiguo puesto de centinela, afirmó rotundamente. Abandonado hace años. Umu, asintió, instando a su montura a avanzar una vez más. Se habían encontrado con vistas similares a lo largo de su viaje una vez que abandonaron las inmediaciones de Errantel. Aunque algunos lugares habían sido abandonados por miedo por sus habitantes y aquellos que los gobernaban al enterarse de la derrota del reino a manos del rey hechicero no muerto, la mayoría contaba una historia que tardó décadas en gestarse. La región había experimentado un gran crecimiento en el pasado,
pero en algún momento había comenzado a estancarse por razones desconocidas para la población actual. Aunque probablemente no lo admitiría personalmente, esto preocupaba al supervisor guardián y Albedo había hecho todo lo posible para estudiar minuciosamente los registros de impuestos y censos anteriores en un esfuerzo por descubrir la causa. Solo podía inferir que cuando la región había crecido hasta cierto tamaño, los recursos y la mano de obra utilizados para expandir el territorio del reino debían desviarse hacia la vigilancia y el mantenimiento de la tierra y su afluencia de inmigrantes. Sobre una pila de viejos tomos de archivo, explicó cómo después de que la primera generación de colonos pasó sus tierras a sus descendientes, sus cargas comenzaron a acumularse a un ritmo cada vez más acelerado. Los gastos en seguridad contra monstruos, semihumanos y bandidos crecieron hasta que ya no pudieron mantenerse mediante impuestos. La milicia solo podía ocupar los centros de población más grandes y los aventureros solo podían permitirse como medida provisional contra las amenazas más evidentes y espantosas. Las carreteras se llenaron de peligros y el comercio se ralentizó a medida que los peligros aumentaban. Como la tierra ya no era segura ni próspera, la inmigración se había detenido. Con el paso de los años, los asentamientos periféricos fueron abandonados hasta que solo quedó la naturaleza para reclamar lo que le habían arrebatado. Esas formas de vida inferiores nunca deberían haber salido de sus agujeros, las palabras de Albedo goteaban con partes iguales de veneno y desdén. No importa a qué aspiren, los gusanos siempre serán gusanos, destinados a retorcerse bajo tierra. Esta lenta y constante decadencia continuó hasta el día de hoy, donde fueron testigos del sombrío final de la historia. Como guardián y curador del tesoro de Nazarick, le sorprendió y horrorizó que el rey no pudiera permitir que su territorio y posesiones alcanzaran un estado tan decrépito. Lo que inicialmente había sido irritación poco a poco se convirtió en ira dentro de él al ver cada granja y aldea abandonada, cada arado oxidado y cada cabaña derrumbada. Continuó echando humo mientras contemplaba la red minuciosamente trazada de caminos deteriorados y asfixiados por la vegetación con sus viejas torres de vigilancia caídas en mal estado y en ruinas. En un momento se había imaginado la gran tumba de Nazarick en tal estado y lo llenó de tal furia que incluso Narveral, quien a menudo era objeto de burlas por parte de sus hermanas por no darse cuenta, podía sentir la rabia que emanaba de él y subrepticiamente se escabulló más abajo. Rastro, aunque nunca supo exactamente por qué. Poco después, controló sus sentimientos sobre el asunto para que Narveral dejara de alejarse de él, aunque todavía estaban hirviendo bajo la superficie en alguna parte. Se consoló con el hecho de que esta tierra ahora estaba bajo el dominio de Ain Soal Gaun, y bajo la guía y protección de su maestro pronto sería abovedada más allá de su antigua gloria y convertida en algo lo suficientemente adecuado como para ser llamado posesión de los seres supremos. Además, continuó Narveral, el asentamiento al final del camino todavía parece estar intacto y ocupado. El actor de Pandora, que se había puesto a cavilar ante la primera noticia, miró una vez más hacia la cima de la cresta con interés. H.U.H. Esto fue inesperado, de hecho. Entonces, al final de todas estas granjas en ruinas y caminos olvidados, algo sigue en pie. Veamos qué clase de personas pueden resistir donde todos los demás han fracasado. Artículos valiosos y notables fueron de gran interés para el actor de Pandora. Como su creador, era coleccionista, la idea de que algo sin precedentes se encontraba más allá de la siguiente colina era un pensamiento tentador en comparación con el viaje que habían realizado, que de otro modo sería anodino. Aunque nada en este mundo de lo que había presenciado hasta ahora podía compararse con lo que había dentro de las bóvedas de Nazarick, descubrir artículos exóticos y raros, catalogar y determinar su valor era un placer en sí mismo. Al final resultó que, no apareció nada para recibirlos cuando llegaron a la cima de la cresta. Sin vistas pastorales, ninguna ciudad bulliciosa se alzaba ante ellos al otro lado. Lo que encontraron al otro lado fue en realidad el borde de un profundo barranco, y en su lado de la brecha solo quedaban los extremos deshilachados de un puente de cuerda roto. Muy abajo, oculto tras los árboles y la maleza que el breve paso del invierno había dejado al descubierto, oyó el goteo del agua y poco más que el viento entre las ramas. No quedaba ninguna señal de la antigua carretera en el lado opuesto, pero un camino accidentado se bifurcaba desde la apertura del sendero por un curso rocoso antes de desaparecer entre los árboles de abajo.
El actor de Pandora se debatió si simplemente debería saltar e intentar encontrar los restos del camino, ya que los Anso no especificaron qué ruta había llevado a su descubrimiento. Después de un momento, decidió descender por el sendero rocoso que parecía haber sido al menos usado recientemente. Bajándose de su montura, la desconvocó y aterrizó suavemente sobre sus pies. Bajemos, dijo. Anso informó algo más sobre lo que se avecina. Narveral sacudió la cabeza mientras hacía lo mismo, desestimando a su propio corcel y tomándose un momento para arreglar su atuendo. El actor de Pandora volvió a centrar su atención en el sendero después de recibir su respuesta negativa. Quizás debería haber hecho que Anso le informara directamente, al menos habría podido ofrecerle sus pensamientos para que tuviera una mejor idea de lo que le esperaba. Por otra parte, la jerarquía era importante, no deseaba privar a Narveral de su preciado papel en su deber. Al final, sintió que estaba bien siempre y cuando no perdiera el rastro y saltara varias docenas de metros a la vez. La forma en que se posó sobre los afloramientos rocosos en el camino hacia el fondo del barranco contrastaba enormemente con el peso aparente de su armadura de placas completa y sus grandes espadas gemelas. Narveral lanzó Fly sobre sí misma y flotó tras él. Al cabo de unas cuantas respiraciones, aterrizó con un chapoteo superficial en el arroyo que había oído desde muy arriba. El accidentado sendero discurría junto al claro torrente de agua río abajo, donde la luz del día llenaba un claro en la distancia. Narveral había seguido adelante y se podía ver su silueta flotando sobre el agua donde el arroyo dejaba los árboles, su cuerpo girando lentamente en el aire mientras observaba sus alrededores. Se unió a ella un minuto después, saliendo casualmente de debajo de las ramas hacia el aire libre. El curso del arroyo continuó una corta distancia antes de caer abruptamente por una serie de cataratas hasta unirse con un río ancho. El sendero que habían seguido cruzó el arroyo unos metros antes del primer descenso. En los bajíos se colocaron algunas tablas viejas y desparejadas para proporcionar apoyo a los viajeros, mantenidas en su lugar por grandes piedras. Ahora libre del oscuro bosque, el sendero ofrecía una imponente ventaja sobre la vista que se extendía ante ellos. El río de abajo atravesaba profundamente el pie de la cordillera de la frontera sur, tallando acantilados escarpados y escarpados de varios cientos de metros de altura que se elevaban sobre la orilla opuesta. Entrando desde entre los acantilados hacia el suroeste, rodeó una pequeña colina rocosa en la cabecera del valle, fluyendo hacia el norte hasta pasar por donde se encontraban actualmente. El río desaparecía en un escarpado cañón para continuar su recorrido hacia las fértiles tierras bajas. Un espeso velo de niebla matutina cubría el fondo de la mayor parte del amplio valle que se extendía a lo largo del curso del río, y en el otro extremo solo se veía la cima de la lejana colina. Las laderas boscosas del lado occidental del valle no eran tan imponentes como los acantilados de la otra orilla, pero aún así se elevaban lo suficientemente pronunciadas como para ser consideradas intransitables para el humano promedio. Más allá del valle del río, las cordilleras salvajes se alzaban en marcado relieve hasta la capa de niebla sobre el fondo del valle, salpicada de nieve fresca de primavera. No fue sorprendente que Narveral se hubiera detenido a mirar a su alrededor en este punto, había una gran cantidad de información para asimilar instantáneamente al abandonar los árboles. Combinado con la naturaleza expuesta del sendero, era un lugar perfecto para tender una emboscada a los que no estaban preparados. Sin embargo, más allá del tumulto de las cataratas y la ráfaga del viento que silbaba a su lado en su camino hacia el sur a través del valle, no apareció ningún desafío. Su compañero parecía no estar dispuesto a abandonar su vigilia, por lo que tomó la iniciativa y siguió el estrecho sendero que descendía hacia la niebla. Conducía el resto del camino hasta el fondo del valle, donde se unía con la orilla del río. Aunque el sendero que habían estado siguiendo tenía señales de uso reciente, no había rastros de huellas que atravesasen la arena mojada. La niebla se disipó lentamente a medida que avanzaba la mañana, aunque todavía no hasta el punto en que pudiera ver mucho más allá de su entorno inmediato. El sonido de la corriente del río y el olor a vegetación húmeda llenaron sus sentidos. La humedad que flotaba pesadamente en el aire pareció adherirse a su capa y abrirse camino hasta las uniones de su armadura. No le importaban especialmente las condiciones, pero no podía imaginar que los humanos quisieran vivir en un ambiente así. Mientras reflexionaba sobre esto, Narveral flotó silenciosamente a su lado,
poniendo fin a su encantamiento sin decir palabra. Ella sacudió la cabeza mientras él la miraba inquisitivamente. En medio de esta niebla solo se destaca la colina que tenemos delante, dijo. Poco más pude distinguir. Su rostro tenía una expresión neutral mientras hablaba. Incluso cuando estaba con otros habitantes de Nazarick, ella siempre era concisa en su diálogo. Le indicó que le indicara el camino y la siguió por la orilla del río. Cuando su destino apareció a la vista, redujeron el paso para observar las características del montículo rocoso que se elevaba ante ellos. El acuerdo informado por Anso fue poco más de lo que parecía. Un puñado de lo que inconfundiblemente eran chozas construidas con tierra, paneles de madera y piedras sueltas se construyeron en estrechas terrazas excavadas en la ladera. Se podían ver pocos edificios propiamente dichos, aparte de la tosca mansión construida a mitad de la subida, que también parecía estar construida en la colina como el resto de las casas que se podían ver. Había otra que parecía ser una pequeña almacén debajo de él. En la cima de la colina se alzaba un sencillo santuario de piedra y un sencillo camino entrelazado al azar con rocas de varios tamaños se abría paso desde el santuario, a través de los edificios y hacia las playas de Willarhouse de la orilla del río. Desde la mansión a mitad de la colina, una voluta de humo gris azulado se elevaba perezosamente en el aire. El actor de Pandora vio el rostro de una persona en la ventana mirándolos directamente, pero antes de que pudiera levantar la mano para saludarlo, desapareció detrás de finas cortinas. Tisk. Narveral chasqueó la lengua con molestia a su lado, la confirmación de primera mano de que el asentamiento estaba habitado había agriado visiblemente su estado de ánimo. Cuando la pareja se acercó al punto donde el camino del asentamiento desaparecía en la arena gruesa, la puerta de la mansión se abrió hacia adentro. Desde su posición ventajosa al pie de la colina, pudieron ver la punta de una lanza aparecer desde la sombra de la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera pasar por la entrada, se sacudió inesperadamente y cayó al suelo con estrépito. Se preguntó si Momon habría dado un paso adelante para ayudar a este individuo aparentemente problemático, pero, incapaz de ver con qué estaba lidiando, decidió quedarse junto a Narveral en las afueras de la aldea. Finalmente, la lanza se elevó de nuevo, su cabeza se tambaleó en el aire mientras la levantaban nuevamente. Finalmente salió de la puerta, arrastrado por lo que parecía ser un rollo de tela gigante. Cualquier resto de tensión se convirtió lentamente en impaciencia mientras la caricatura tardaba varios minutos en descender el camino hasta donde estaban. Al final resultó que, la curiosa figura era la misma persona que habían visto en la ventana de la mansión a su llegada, una adolescente humana que no podía tener más de 15 años. Quizás mayor. A diferencia de las existencias definidas concretamente creadas por los seres supremos, estos extraños pueblos eran tan variables que a él y a los demás a menudo les resultaba difícil discernir sus cualidades solo por la apariencia exterior. Llevaba un gambesón que seguramente estaba destinado a un hombre mucho más grande, lo que dio como resultado que las capas gruesas y acolchadas le dieran la apariencia extraña que él había notado mientras bajaba. El dobladillo le llegaba hasta las rodillas y la ausencia de un cinturón hacía que todo el peso del traje cayera pesadamente sobre sus hombros. Mechones sueltos de cabello castaño oscuro asomaban por debajo de una simple gorra de cuero que llevaba atada a la cabeza. La chica redujo la velocidad hasta detenerse inestablemente ante ellos, la caminata de pánico por la ladera con el equipo demasiado grande y que no le quedaba bien había pasado factura a su esbelta figura. Sin embargo, cuando su mirada pasó sobre ellos, la lanza se levantó. Levantada hasta su hombro, la hoja de su arma de asta apuntaba directamente hacia ellos. A su lado, Narveral se enfureció ante la acción y el actor de Pandora rápidamente levantó las manos de manera desarmante. «Somos Momonina of Darkness», anunció en tono tranquilo y confiado. «Es posible que hayas oído hablar de nosotros». La fama de Darkness se había extendido por todas partes. Mucha gente en esta tierra podría incluso reconocerlos a simple vista. Pero muy lejos, en la aislada frontera de lo que antes era el reino de Reestice, era posible que fueran totalmente desconocidos. En ese caso, eran simplemente un par de extraños imponentes y peligrosamente armados que habían aparecido repentinamente de la niebla sin invitación ni advertencia previa. Al ver que la chica no bajaba la guardia, se aclaró la garganta y adoptó una postura menos agresiva para continuar.
Como sabrás, dijo, este ducado ha quedado bajo el dominio del reino hechicero como resultado de la batalla en Catzeplans. Hemos venido a entregar una misiva desde la capital a todos los nobles terratenientes de Errantel. Es la barra. La voz de Momón se apagó en medio de su discurso. El actor de Pandora sintió que algo andaba mal. A lo largo de lo que consideró una presentación relajada y casual, las oleadas de alarma y miedo que emanaban de la chica no habían disminuido. Rápidamente revisó mentalmente el escenario, buscando fallas en su propio desempeño. Luego, sobresaltado, se dio cuenta de que había bajado la guardia. Mientras él movía su cuerpo, la chica mantuvo su postura tosca. Sin embargo, la punta de la lanza no lo siguió, la mucho más grande y de apariencia más amenazante entre los dos aventureros, mientras se movía. Permaneció apuntando a la fuente de su miedo. En Narveral. Comenzó como un tigre y terminó como una alfombra de cama. El modismo le vino a la mente espontáneamente y le costó un gran esfuerzo no soltarlo en voz alta. Cuando recibió inicialmente su papel de Momón, creyó que era la oportunidad perfecta para emplear sus habilidades al servicio de su creador, el casting perfecto. Empujado a un escenario donde fue colmado de elogios y adoración de los ciudadanos, había empleado sus habilidades naturales como doppelganger para aprovechar las esperanzas y expectativas de la gente. Al hacerlo, pudo mejorar su actuación y llevar la ya legendaria imagen del guerrero oscuro a alturas cada vez mayores. Era una tarea sencilla según su propia estimación, pero al mismo tiempo sumamente gratificante cumplir un papel para el que aparentemente había nacido. Sin embargo, cuando entraron en tierras cada vez más abandonadas, dejó de utilizar estos poderes sin un público que presenciara su actuación. El resultado de este paso en falso fue que una irregularidad se había acercado lentamente a ellos a plena vista, acercándose a su alcance sin que él siquiera se diera cuenta de la amenaza que ella representaba. Consideró afortunado que los testigos de su mortificante descuido fueran pocos. Decidido a salvar este desarrollo inaceptable, inmediatamente buscó en la mente de la chica que estaba frente a ellos para hojear sus pensamientos con sus habilidades. Si bien creía que había pocas posibilidades de que este joven humano presentara una amenaza física directa para Narveral o para él mismo, todavía quedaba la cuestión de qué estaba causando su angustia y cómo podría afectar algún futuro imperceptible. No pasó mucho tiempo para reconocer la sensación inicial, había sentido este miedo antes. Hace apenas unos días, después de semanas de práctica en el campo, se había teletransportado de regreso a Errantel para desempeñar su papel en la entrada triunfal de su maestro a la ciudad. Fue la misma emoción que atravesó a los espectadores humanos cuando el rey hechicero entró por primera vez en Errantel. Un miedo nacido del horror, un terror que o bien paralizaba a uno donde estaba, o bien lo impulsaba a actuar. Para luchar, huir, hacer cualquier cosa para sobrevivir. Un miedo primordial reservado para los monstruos y enemigos inhumanos que acechaban más allá de la seguridad de sus ciudades y pueblos. Sin embargo, Narveral no tenía esa apariencia. Según la medida humana, era una mujer cuyos modales agudos y rasgos exóticos exudaban una belleza fría que atraía la admiración y la envidia de todos los que la encontraban. El actor de Pandora frunció el ceño ante la incongruencia mientras navegaba por las olas de las abrumadoras emociones de la niña de regreso a su mente hasta que finalmente pudo salir de sus pensamientos. Normalmente, sería un desafío leer algo más allá de los pensamientos superficiales, pero en su estado de angustia, la niña estaba dejando su mente al descubierto ante una intrusión psiónica, la mente indisciplinada de un individuo de bajo nivel, transmitiendo sus pensamientos llenos de miedo a cualquiera a quien le importara. Para examinarlos. Su campo de visión bajó, vio el mango de una lanza y la mano enguantada que la sostenía apuntando con miedo a su objetivo. La respiración entrecortada y pesada hizo que la hoja deslustrada subiera y bajara de manera inestable. Más allá de su propia figura, ligeramente hacia un lado, el arma apuntaba directamente a su compañero. Por encima del sencillo atuendo de viajero cubierto por la sencilla capa marrón había un rostro suave y pálido que la miraba directamente con ojos vacíos. A pesar de carecer de rasgos, se podía sentir un aura fulminante de hostilidad proveniente de ella. Después de detenerse por un momento, notó lo que debería haber sido la apariencia humana de Narveral ligeramente superpuesta sobre su rostro natural.
Una nota rápida de la mano de Narveral mostró que todavía tenía su anillo de no detección equipado. El actor de Pandora se alejó de los pensamientos de la chica y recogió los suyos propios. Los encantamientos que permitían al destinatario atravesar ilusiones, derrotar el ocultamiento mágico e incluso ver a través de habilidades que cambiaban la forma no eran desconocidos. Muchos lanzadores dentro de Nazarik eran capaces de realizar el hechizo que replicaba los efectos de este sentido. Como parte de sus preparativos para asumir el papel de Momón, había estudiado minuciosamente la información recopilada desde su llegada a este extraño nuevo mundo en busca de amenazas que pudieran frustrar su disfraz. Entre los humanos de este mundo que conocían, había muy pocos. El más cercano, según los informes, era un clérigo radicado a cientos de kilómetros de distancia, en la capital real de Reestice. Incluso entonces, la chica asustada que estaba frente a ellos no coincidía con su descripción. No importaba de qué manera la mirara, esta joven con una armadura que no le quedaba bien no tenía ni el porte de un aventurero audaz, ni las vestiduras de un miembro distinguido del sacerdocio, ni la apariencia de un poderoso, según los estándares de este mundo, mago. En todo caso, esta chica no se parecía más que a un humano común y corriente, uno que podrían haber encontrado en cualquier lugar de sus viajes. Fue un pensamiento que envió un frío zarcillo de ansiedad por su espalda sobre lo que podría haber sido. Había muchos misterios en este mundo en el que de repente se habían encontrado, cosas inauditas en Yggdrasil. Esta chica parecía ser una de ellos, algo que los humanos de las regiones circundantes llamaban poseedor de talentos. Eran extremadamente poco comunes y, por lo general, nunca eran completamente idénticos entre sí. De hecho, a un individuo que manifestaba tal habilidad no se le garantizaba que alguna vez sería aplicable en su vida ordinaria. Incluso puede que haya pasado toda su vida sin darse cuenta de su propio talento. Reestice como nación, para ser amable, no era muy avanzada en términos de magia, sus interacciones diarias no le habrían permitido ver mucho más que sus compañeros humanos. Sin embargo, ese ya no sería el caso. Las maquinaciones de su maestro pronto darían lugar a una nación de poder místico sin precedentes, una nación llena de una multitud de pueblos que rápidamente harían evidente su talento. Que esta chica terminara con una habilidad de la que podía hacer un uso práctico inmediato significaba que era un proverbial diamante en bruto. Sin embargo, aún estaba por verse si ella podría ser utilizada para promover los objetivos de su maestro. Un objeto ciertamente raro, pensó el actor de Pandora mientras se llevaba una mano enguantada a su casco. Capítulo 2, Primogenitura, Acto 1, Capítulo 1. El sonido de una campana lejana se escuchó desde abajo, su agudo tañido resonó desde la orilla del río y arrasó sobre los edificios del pueblo en la colina. Eran de construcción sencilla, trozos de césped y piedra visiblemente cubiertos de enredaderas y capas de espeso musgo verde. Poco más que sus humildes rostros asomaban desde las erosionadas terrazas excavadas profundamente en las laderas rocosas por generaciones desaparecidas. Tal era su apariencia que incluso un humilde peón de las fértiles tierras bajas podría haberse burlado. Sin embargo, los habitantes del pueblo estaban bien acostumbrados a sus hogares y habrían ignorado cortésmente semejante burla, ya que en general estaban satisfechos con su situación actual. La colina se encontraba cerca de la cabecera de un largo valle con altas pendientes que eran casi intransitables para la medida humana. Un gran río corría su curso alrededor de la colina y hacia el norte hasta el estrecho desfiladero más allá, mientras que una vasta y pantanosa llanura aluvial llenaba la mayor parte del fondo del valle. Los accesos por tierra eran traicioneros, además de muy vulnerables y difíciles de ocultar. Incluso sin los muros que se podían encontrar alrededor de pueblos y ciudades más grandes, las terrazas estratificadas de la aldea se alzaban como murallas efectivas contra todos, excepto los más decididos, asaltantes salvajes y sin ley. Una mente más militante podría haber notado todas estas cualidades e inferido que el asentamiento se construyó pensando en la defensa, habrían tenido toda la razón. Wardensvale se encontraba a la sombra de la cordillera fronteriza sur, en el extremo suroeste del ducado de Errantel. Era la sede de la casa Saradnik, uno de los linajes nobles que custodiaban las fronteras del reino de Reestice. Más allá del valle se extendía un desierto cada vez más vasto, poblado por tribus semihumanas, monstruos y cosas peores.
Era una isla de relativa seguridad en una tierra que de otro modo sería hostil a la habitación humana. Las casas ubicadas en la colina estaban bien aisladas y ofrecían calidez en las tierras altas, donde los meses de invierno eran visitados a menudo por un frío cortante y mantos de nieve. A lo largo de generaciones de tenaz vigilancia, los resistentes hombres de la frontera habían forjado una presencia permanente que ahora sus vecinos dejaban prácticamente sin oposición. En pocas palabras, habían demostrado que causaban más problemas de lo que valían. Aproximadamente a mitad de la colina, una única vivienda se destacaba del resto. La mansión del señor poseía la misma construcción sencilla que las otras casas construidas a su alrededor, salvo por una gran extensión construida con madera desgastada que sobresalía notoriamente sobre la terraza ampliada sobre la que estaba construida. Este espacio servía como salón principal del señorío, la oficina de la baronía. Sus delgadas paredes de madera hicieron muy poco para amortiguar el sonido proveniente de abajo y el salón pronto se llenó con el repique solitario de la campana, donde momentos antes solo se podía escuchar el rasgueo de la pluma sobre el pergamino. La delgada mano que guiaba la pluma se levantó al oír el sonido, deteniendo la fluida danza del instrumento y elevándolo sobre su sencillo escenario mientras la tinta oscura se secaba debajo. Después de varios momentos de silencio, la campana repitió su urgente llamado de atención y la pluma de ganso gris fue cuidadosamente apartada. Ludmila levantó la cabeza con un ligero ceño fruncido y se giró para mirar por la ventana que derramaba luz sobre el desgastado escritorio de madera. La campana se utilizó para varios propósitos: llamar a los fieles a los servicios religiosos, dar alarma en caso de incendio e inundación, reunir a los aldeanos contra amenazas externas y para la comunicación a lo largo del río. Aunque el patrón distintivo era reconocible como el último de ellos, todavía escaneó los alrededores inmediatos en el patio y la aldea antes de dirigir su visión más allá. Era una tarde despejada, algo raro en el final del invierno en el borde de las cordilleras fronterizas. El sol ya había pasado su cenit y se acercaba a la cresta occidental que dominaba el valle donde se encontraba el asentamiento, proyectando largas sombras sobre sus pisos empapados. A lo lejos, donde el río desaparecía en el desfiladero del norte, una vela ondeante reflejaba la luz del sol de la tarde, llamando inmediatamente la atención de cualquier observador que mirara en su dirección. Era una visión familiar, pero completamente inesperada. Solo había 2 puertos en el río y el único barco que actualmente operaba entre ellos era el que pertenecía y estaba operado por su propia aldea. Mientras los vientos que soplaban hacia el sur por el valle empujaban al barco río arriba, la llamada de la campana quedó sin respuesta. Cada pausa y repetición solo sirvió para acentuar una creciente sensación de malestar. Levantándose de su asiento, se limpió los dedos manchados de tinta con un trapo húmedo atado a una esquina del escritorio antes de tomar el sencillo libro de contabilidad encuadernado en cuero en el que había estado trabajando. Sopló ligeramente sobre las páginas abiertas en un esfuerzo por ayudar a que la tinta se secara mientras se dirigía a un gabinete al fondo del pasillo. El llavero en su cinturón tintineaba mientras caminaba por el piso de piedra. Después de guardar con cuidado su trabajo y asegurar la cerradura del gabinete, cogió un chal sencillo y sin bordados que estaba tirado sobre una silla en el comedor. Ludmila volvió sobre su camino de regreso a través del pasillo hacia la entrada de la mansión. Sus pasos disminuyeron ligeramente mientras se concentraba en envolver firmemente la tela alrededor de su cabeza y hombros. El aire gélido arrastrado por los vientos del invierno la recibió cuando abrió la puerta y se dirigió hacia el estrecho camino que conducía desde su casa. Aunque las capas de telas de su vestido bloqueaban la mayor parte del frío, de vez en cuando se filtraban volutas de aire que mordisqueaban su piel. Mientras el barco avanzaba constantemente río arriba hasta el muelle, ella no le prestó atención. Apenas habían pasado 15 días desde la última vez que el barco zarpó, llevándose al barón Saradnik y a muchos de los hombres de la aldea, un impuesto creado para defender el reino de Restice contra un desafío inusualmente tardío presentado este año por el Imperio Baharut. En verdad, hace mucho que se había convertido en algo anual, por lo que hubo muy poco alboroto al respecto. Según todos los indicios, los 2 bandos se encontrarían con sus ejércitos en los campos malditos de las llanuras de Katse y se enfrentarían a medias antes de retirarse. Esto continuaría durante varias semanas antes de que el honor quedara satisfecho y ambas partes levantaran sus campamentos para regresar a casa.
El imperio siempre pareció centrado en conservar la fuerza de combate de sus legiones y se negó a comprometerse con una batalla campal. De manera similar, las fuerzas del reino no tenían motivos para pasar a la ofensiva, ni tampoco para agotar los levas formados a partir de su mano de obra diaria, por lo que las bajas fueron relativamente ligeras para ambos bandos. La mayoría de los años, los hombres experimentados de la aldea fronteriza regresaban sin apenas un rasguño. Las grandes casas de Reestice utilizaban la temporada de campaña para posar y competir por prestigio e influencia, pero para los nobles de Reestice que no asistían a la corte real, generalmente era una molestia que alejaba la mano de obra durante la temporada de cosecha. Al mismo tiempo que perturba la productividad y el flujo de bienes en todo el reino. Sin embargo, como el llamado a las armas fue tan tardío este año, los campos hacía tiempo que habían sido despejados y fue recibido como una distracción casi bienvenida para los hombres. De lo contrario, probablemente estarían volviendo locas a sus familias mientras estuvieran encerrados en sus casas a medida que avanzaban los fríos y cortos días de invierno. Aún así, no se esperaba que regresaran hasta al menos un mes después de su partida, tal vez incluso 2. Ludmila pasó junto a las acogedoras moradas de los aldeanos y recorrió el camino accidentado que conducía a la orilla del río. El pasaje principal que atravesaba el pueblo estaba construido con piedras desiguales de varios tamaños, traídas desde la orilla. Era algo que había sucedido con el tiempo cuando los aldeanos actuaron para hacer que la pendiente del sendero, a menudo embarrada, fuera más fácil de escalar, lo que resultó en un camino improvisado de adoquines. Los tablones de madera en distintos grados de desgaste servían como simples escalones sobre las partes más empinadas. Reflexionó sobre las posibilidades que podrían resultar en un regreso temprano, pero no se le ocurrió nada que tuviera verdadero sentido dado lo que sabía. Muchos de los aldeanos ya habían salido de sus casas y miraban con curiosidad el barco que se acercaba. En este valle aislado en la frontera sur del reino, la vida era mayoritariamente lenta y sin incidentes, por lo que este tipo de suceso era lo que equivalía a un evento importante. Algunos la siguieron cuando pasó, mientras que otros simplemente se quedaron reunidos con sus vecinos en pequeños grupos mientras observaban desde la distancia. Cuando llegó a la base de la colina, ya había una modesta multitud de personas esperando la llegada del barco. Casi todas eran mujeres relacionadas con los hombres que habían sido reclutados como parte del impuesto y la mayoría miraban ansiosamente con la misma atmósfera confusa que había seguido a Ludmila en su camino por el camino de terrazas. Aunque en su mayoría estaban vestidos de manera similar a ella, todos hicieron espacio cuando ella se acercó, asintiendo respetuosamente en silencioso reconocimiento. En el lugar a lo largo de la orilla donde el muelle se adentraba en el río había una gran campana de latón que colgaba de su marco de madera, bien desgastado a lo largo de incontables años de servicio, pero aún mantenido con cuidado. Fue desde aquí que surgieron las señales periódicas que la habían instado a alejarse de su trabajo e investigar. Una niña varios años menor que ella estaba debajo de ella con la mano agarrada a la salida. La reconoció como la hermana menor de uno de los hombres que regularmente formaban parte de las patrullas del feudo. La niña había asumido el servicio de centinela en ausencia de su hermano. Ludmila se quedó a poca distancia mientras la niña repetía la señal. Hubo una larga pausa mientras el operador esperaba una vez más una respuesta. Nada. El ceño de Ludmila apareció una vez más. Si uno de sus hermanos hubiera estado allí para mirarla a la cara, probablemente se habría burlado de ella por tener arrugas antes de los 20 años. Sin embargo, eran pocos los que sabían navegar los barcos en el río y todos deberían haber sabido comunicarse a lo largo de él. Esta falta de respuesta la llenó de nociones inquietantes. Imágenes de un barco escondiendo bandidos o asaltantes semihumanos comenzaron a formarse en su mente. Aunque nunca antes había oído hablar de algo así en esta área de Reestice, estaba completamente perdida en cuanto a lo que estaba pasando y su imaginación comenzó a formular escenarios fantásticos con las incógnitas presentadas. Después de no poder solicitar una respuesta del barco que se acercaba una vez más, la niña miró a Ludmila. La expresión preocupada de su rostro parecía preguntarle si había sonado incorrectamente, ya que el barco que se acercaba nunca había respondido. Ludmila solo pudo sonreír levemente mientras colocaba una mano sobre el hombro de la niña para tranquilizarla mientras la guiaba suavemente lejos del borde del agua con el barco acercándose cada vez más. A estas alturas,
podía distinguir claramente los detalles y el murmullo que surgió de la gente común a su alrededor reflejaba sus propios pensamientos. El barco era ahora irrefutablemente reconocible como el que pertenecía al pueblo. Era una embarcación sin nombre, de poco calado, que había tenido décadas de uso. Su vela ondulante y su construcción de madera eran un mosaico de reparaciones y mejoras que marcaron la historia de su largo servicio a la baronía. Aparte de un hombre que manejaba el timón para guiar el barco río arriba, no se podía ver a nadie más. Cuando el barco zarpó a principios de invierno, transportaba poco más de 3 docenas de pasajeros, lo que representaba aproximadamente las 3/4 partes de los hombres experimentados disponibles. Todos estaban de buen humor y estaban sentados erguidos entre el equipo y los suministros que los seguirían a la guerra. Su clara ausencia en el barco creó una sensación colectiva de inquietud que creció constantemente entre los reunidos en la orilla. Siguiendo las instrucciones de Ludmila, 2 robustas amas de casa de mediana edad se ataron las faldas en capas y se adentraron en los bajíos para atraer el barco a medida que se acercaba al muelle. Solo cuando se acercó lo suficiente para que pudieran mirar por encima y por dentro vio que había más personas a bordo. Dentro había otros 4 hombres, 2 estaban sentados acurrucados con los brazos alrededor de las rodillas, mientras que los otros 2 yacían tirados en el fondo de la plataforma de madera desnuda, como marionetas cuyos hilos hubieran sido cortados. Todos parecían estar despiertos o al menos tenían los ojos abiertos, pero no parecían ser conscientes de lo que los rodeaba. La extraña escena se prolongó y los espectadores no supieron qué hacer con ella. Finalmente, una mujer se inclinó hacia adelante y extendió una mano vacilante hacia la persona más cercana acurrucada en el bote. Ella era la madre del joven, reunió el coraje para acercarse a su hijo, pero antes de que pudiera tocarlo, una ola rebelde hizo que el barco chocara contra el muelle con un chapoteo y un ruido sordo. Se sobresaltó de repente, saltando mientras gritaba incoherentemente, arañando el borde del barco en busca de un asidero antes de arrastrarse hacia la tierra húmeda del muelle. Ludmila y varios otros, sorprendidos por su repentino movimiento, retrocedieron colectivamente por precaución ante el comportamiento irregular. Un momento después, comenzó a moverse de nuevo, pero en lugar de ponerse de pie, estaba encorvado, sus dedos casi rozando el suelo. Ella hizo contacto visual brevemente con él antes de que él se lanzara hacia adelante y la apartara del camino. Los brazos de Ludmila se agitaron mientras se tambaleaba y luchaba por mantener el equilibrio hasta que unas manos se extendieron para estabilizarla desde atrás. Para cuando se giró para llamar enojada al hombre, él ya había subido la mitad de la colina, escalando la pendiente a 4 patas arrastrándose locamente hacia su casa. Su preocupada madre lo siguió, aunque no lo suficientemente rápido como para seguir su ritmo frenético. La ira de Ludmila disminuyó tan rápido como había aumentado al presenciar esta extraña escena, recordando la mirada del hombre justo un momento antes, más que una persona, sus ojos hundidos e inyectados en sangre la habían mirado como si ella fuera un obstáculo, como una rama en un sendero cubierto de maleza que debe dejarse a un lado. Exhalando un profundo suspiro, Ludmila reprimió sus emociones mientras regresaba al barco, con la esperanza de encontrarle sentido al extraño evento que se desarrollaba ante ella. La chica que hacía señales con la campana se había dejado caer en la cubierta del barco e intentaba despertar al segundo hombre acurrucado en el barco, su hermano. Los otros 2 hombres que yacían catatónicos en cubierta no se habían movido incluso después del disturbio, pero el hombre que manejaba el timón había desaparecido durante la conmoción. Ludmila examinó el barco de proa a popa, no había señales de que hubieran traído ninguna pertenencia, ni tampoco había ningún daño reciente que sugiriera que habían sido atacados. El imperturbable vacío del barco la llevó a la conclusión de que habían partido con prisa, sin tiempo para cargar nuevos suministros o incluso esperar a sus compañeros del pueblo. A medida que pasaba el tiempo, la pequeña multitud que observaba desde la orilla se dispersó, llevándose consigo la atmósfera incómoda. Ludmila dio instrucciones para que sacaran a los 2 hombres de la cubierta y los atendieran mientras aún quedaban algunos aldeanos, luego bajó al barco junto a la niña y su hermano. Con la preocupada urgencia de su hermana, la mirada previamente vacía del hombre se volvió algo lúcida nuevamente y Ludmila extendió la mano para ayudarlo a ponerse de pie. Mientras ella y la hermana del hombre guiaban sus pasos inestables fuera del muelle y hacia el camino hacia el pueblo,
Ludmila decidió intentar averiguar qué estaba pasando. Milivoj, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde está el varón? Con el guardia en su estado claramente conmocionado, ella mantuvo sus frases lo más claras y simples posible. Si la había oído, no dio señales de ello. Las suelas de sus botas rasparon contra las tablas de madera colocadas en el camino entre el muelle y el pueblo mientras avanzaba arrastrando los pies. La mirada todavía sombría del hombre permaneció abatida, incluso después de que ella le soltó el brazo. Una parte de ella quería sacudirlo para llamar su atención, pero tenía una apariencia tan frágil e inestable que pensó que se desmoronaría mentalmente como el otro hombre si lo hacía. Al poco tiempo llegaron a la casa de Milivoj y su hermana. Después de llevar a su hermano adentro, la joven hizo una torpe reverencia a Ludmila antes de cerrar la puerta en silencio. Al quedar sola en el camino, se dio la vuelta para contemplar el pueblo. El sol de la tarde se había ocultado tras la cresta del valle, envolviendo la colina en penumbra. Normalmente, la gente terminaría su trabajo del día a esta hora y se quedaría afuera para socializar y relajarse. Sin embargo, al presenciar la inquietante escena esa noche, todos se retiraron a sus casas. Ludmila dejó escapar un suspiro mientras comenzaba a caminar de regreso a la mansión. La vida en las regiones rurales del reino giraba alrededor del día y probablemente no podría ver a nadie hasta la mañana. Bueno, no es que nadie pareciera estar de humor o en condiciones de hablar. El frío glacial de la tarde hacía que el cielo índigo, cada vez más pálido, pareciera aún más fresco de lo habitual. Ludmila volvió la cabeza hacia arriba y observó en silencio cómo las estrellas más brillantes aparecían en lo alto. La tensión que se había acumulado repentinamente en el transcurso de menos de una hora se fue alejando lentamente de ella mientras contemplaba la vista, pero la sensación inquietante en lo profundo de su estómago permaneció. Sintiéndose agotada tanto en mente como en cuerpo, caminó de regreso por el camino hacia la mansión con miedos inquietantes susurrando desde los rincones oscuros de su mente. Mientras avanzaba lentamente por las terrazas del pueblo, decidió que sería mejor retirarse temprano para pasar la noche. Con suerte, los hombres que habían regresado estarían lo suficientemente bien a la mañana siguiente para contarle lo que había sucedido en Katze. Capítulo 3, Primogenitura, Acto 1, Capítulo 2. Antes del amanecer, el muelle volvió a estar vacío. Ludmila suspiró, algo que sentía que estaba empezando a suceder con demasiada frecuencia, mientras permanecía dentro del marco de la puerta de madera en sombras de una casa vacía. Después de una noche irregular y plagada de preocupaciones, se había levantado de la cama una hora antes del amanecer para terminar sus preparativos y tareas de la mañana. Al hacerlo, esperaba salir temprano para saber más de los hombres que habían llegado la noche anterior mientras sus familias se preparaban para el día. En cambio, fue recibida por la vista llamativa del muelle vacío al salir de la mansión. No había señales del barco río abajo y, después de correr hacia la orilla, no notó cuerdas rotas ni signos de daños en las amarras que indicaran que el barco había sido arrastrado de alguna manera. Solo después de regresar a la aldea y mirar a su alrededor pudo reconstruir lo que había ocurrido. Dos de los hombres que regresaron se habían escapado en algún momento durante la noche, llevándose a sus familias con ellos. La primera casa abandonada con la que se topó fue la del hombre que la atravesó cuando el barco chocó contra el muelle. El segundo, en el que se encontraba actualmente, pertenecía al hombre que manejaba el timón que se había escapado durante esa misma conmoción. Como el pueblo estaba tan escaso de personal, no había ninguna guardia apostada en el puerto durante la noche y nadie se había dado cuenta de su partida. Ludmila miró hacia el espacio habitable y hizo un inventario mental del interior. La casa fue despojada de ropa de cama y ropa, los estantes y el área de cocina igualmente desnudos. Claramente, la familia se había ido sin intención de regresar jamás. Volviendo al camino, reflexionó sobre la situación cada vez más grave que proyectaba su sombra sobre el feudo. El río era el sustento del pueblo hacia el interior del ducado, por lo que perder el barco que era su principal medio de transporte fue un golpe devastador. A lo largo de las generaciones recientes, las tierras fronterizas del reino de Restice se habían convertido en un desierto renaciente, convirtiendo Wardens Vale en un puesto de avanzada aislado del ducado de Herrantel.
La ruta terrestre que conduce al norte a través de las carreteras antiguas y la renovación de la carretera occidental que conducía a la ciudad llevaría a los viajeros muy cargados casi 2 semanas a pie con una capacidad de carga muy limitada. La ruta también conllevaba un alto riesgo de ser atacado por animales salvajes, monstruos errantes y algún que otro grupo suelto de bandidos o semihumanos. Diseñar un nuevo barco adecuado para transportar los bienes de la baronía sería igualmente imposible con lo que tenían a mano. Con la generosidad de la naturaleza a su alrededor, la gente nunca sufrió escasez de alimentos, pero aún así necesitaban comerciar en los mercados de la ciudad por herramientas, repuestos y otras necesidades que se elaboraban en otros lugares. La ciudad, a su vez, carecería de productos y recursos, madera, pieles, cueros y otras materias primas cosechadas en el sur, que a su vez intercambiarían. Aunque la producción de su feudo, en su mayoría subdesarrollado, era pequeña en comparación con las vastas tierras de cultivo y bosques gestionados en el interior, todavía servía como un pequeño eslabón en una cadena de logística que podría verse afectada negativamente por sus contribuciones faltantes. No solo causaría incertidumbre y dificultades a otros que dependían de su comercio, también crearía mala voluntad política contra ellos por la inestabilidad que causaría su falta de cumplimiento. Ludmila miró hacia afuera, buscando señales de que los demás se hubieran dado cuenta de lo que había ocurrido durante la noche y sus implicaciones. De vez en cuando, un aldeano subía por el sendero, llevando agua extraída de río arriba, fuera de la vista del puerto. Todos simplemente se concentraban en sus rutinas matutinas, preparándose para otro día ajetreado. Por la tarde, sin embargo, sería de conocimiento común y el tema de todas las discusiones. Ludmila se preguntó qué debería decir cuando eso sucediera. Señora, el sacerdote la estaba buscando. Una joven que bajaba la colina con un par de cubos vacíos sujetos a un poste la llamó. Ludmila giró la cabeza para mirar en dirección a la voz. El brazo de la mujer estaba estirado para señalar más arriba en el camino, haciendo un gesto con la mano libremente. ¿Dijo de qué se trataba?, preguntó Ludmila. En respuesta, la mujer simplemente dejó caer el brazo que gesticulaba y se encogió de hombros. Con las tareas de la mañana apremiándola, no parecía expresar ningún interés más allá de asegurarse de que Ludmila estuviera consciente de que alguien la estaba buscando. Su paso no disminuyó mientras rodeaba la colina en dirección a la orilla del río. Mientras Ludmila regresaba a la aldea, compartió un intercambio similar con otros 3 inquilinos que hacían el mismo recado, pero no aprendió nada nuevo. Así era como la información viajaba entre la gente común que no tenía pajes ni mensajeros, chismes que se pasaban de persona a persona hasta que aparentemente ya no eran relevantes. Si realmente llegó a su destinatario previsto, o no, era algo que debía considerarse seriamente en los pueblos y ciudades más grandes, pero en las aldeas pequeñas era una forma bastante efectiva de difundir la información sin interferir con la vida diaria de la gente. Ludmila encontró al sacerdote parado afuera de su casa, cerca de la cima de la colina. Uno de los ancianos de la aldea, tenía una apariencia delgada y desgastada que hablaba de su servicio como ministro de la aldea durante varias generaciones. Aparte del icono de los 6 grandes dioses que llevaba alrededor del cuello, no había forma real de distinguir su apariencia de civil de la de cualquier otro anciano de la aldea. Mechones de cabello blanco flotaban sueltos en el aire cuando el anciano sacerdote giró la cabeza en dirección a Ludmila. No hizo ningún movimiento para encontrarse con ella o saludarla, después de todo, un agente de los dioses no respondía ante los mortales. Ella se adelantó con el saludo habitual, bajando la cabeza mientras hacía una reverencia. Espero que el día se encuentre bien, sacerdote Boudon. A la espera de su respuesta, ella no se enderezó. El anciano sacerdote extendió una mano temblorosa y la colocó firmemente sobre la cabeza agachada de Ludmila. Las bendiciones de los 6 sean contigo, child. Sintió una oleada de calidez cuando la bendición del sacerdote la invadió. La súplica adecuada ante un agente divino era respondida con un regalo de los dioses. En lo que respecta a su congregación, el hechizo le permitía realizar sus tareas diarias con una competencia ligeramente mayor, además de evitar accidentes y lesiones menores durante un corto periodo de tiempo. Aunque se trataba principalmente de un intercambio ritual, todavía tenía cierto valor práctico para la gente.
Con los incidentes de los últimos tiempos, Ludmila sintió que necesitaría toda la ayuda que pudiera conseguir, pero cuando levantó la cabeza para mirar al sacerdote, solo vio más problemas pintados en su rostro. «Me enviaste un mensaje», dijo. «¿Qué pasa?». Ludmila fue directamente al problema en cuestión, pero Boudon pareció dudar en responder. «Los hombres que trajeron ayer», le dijo. «Murieron durante la noche». «¿Qué?». La exclamación salió sonando algo así como un graznido. Ludmila miró a su alrededor para ver si su arrebato había llamado la atención y bajó la voz. «¿Cómo?». Deshidratación», respondió el sacerdote. «No pude discernir ninguna otra causa». «¿Quieres decirme que los hombres que viajaban por un río murieron de sed?». Ludmila se mostró incrédula. «No se fueron pacíficamente», respondió gravemente Boudon. Sus ojos estuvieron bien abiertos todo el tiempo, pero parecían estar mirando a otra parte. Gimieron débilmente durante la noche, azotándose a su alrededor hasta que cortes y moretones cubrieron sus cuerpos y sus dedos sangraron en carne viva. Tuvimos que sujetar a los hombres para evitar que se hicieran más daño, pero aún así siguieron gritando en roncos susurros hasta que sus gargantas se rompieron y sangraron y no pudieron gritar más. El sacerdote hizo una pausa para tragar mientras daba su informe, con una expresión atormentada en su rostro. «En todos mis años no he visto algo así», dijo. «¿Qué pasó con estos hombres?». «Eso es lo que me gustaría saber». Ludmila pensó para sí misma. ¿Qué podría perturbar a un hombre adulto hasta tal punto que moriría de sed mientras viajaba por un río prístino? Resuelta, Ludmila entró al edificio para ver lo que había sucedido con sus propios ojos. Arrugó la nariz cuando la saludó el olor acre de las tinturas de hierbas y la tela sucia. El acólito del sacerdote estaba vigilando los cuerpos y compartía la misma expresión sombría que su mentor. Los cadáveres de los dos hombres yacían tendidos en sus catres, con correas tejidas atando los miembros aún rígidos por la muerte. Los dedos ensangrentados formaron garras alrededor de donde podían encontrar apoyo, dejando marcas superficiales y manchas de color rojo oscuro en los muebles circundantes. Un hombre yacía boca arriba, con el rostro cubierto por un lienzo limpio. El otro de alguna manera se había enredado en su ropa de cama y ataduras, su rostro colgando con una expresión espantosa sobre el borde de las mantas sobre las que yacía. Ludmila se arrodilló para inspeccionar al hombre. Incluso en la muerte, sus ojos todavía estaban muy abiertos, su piel pálida solo prestaba a su rostro horrorizado. No pudo evitar comparar las expresiones entre el cadáver y su tierno. Extendiendo la mano, sacó una taza de madera de debajo del catre. Había rodado por el suelo, dejando un rastro de líquido transparente cerca de sus pies. También había toallas humedecidas esparcidas por todas partes. Lo más probable es que el sacerdote y su acólito hubieran intentado ayudar al hombre a tomar líquidos, solo para encontrarse con una violenta resistencia. Colocando la taza en un mostrador cercano, se volvió hacia los dos cuidadores de aspecto derrotado. ¿Pudiste distinguir algo en su delirio? Nada, respondió Boudon. Siguió mirando de un lado a otro entre los cuerpos y la puerta, al igual que su asistente. La vigilia nocturna los había dejado claramente incómodos y se mantuvieron alejados de la aparente fuente de su ansiedad. Ludmila volvió a suspirar. No tenía sentido demorarse y no se podía aprender nada más aquí. El sacerdote y su acólito se hicieron a un lado respetuosamente cuando ella pasó junto a ellos al salir, pero casi le pisaban los talones en su prisa por irse también. La mayoría de los aldeanos ya estaban fuera de casa. Muchos estaban dentro o alrededor de sus casas trabajando en manualidades de invierno, remendando ropa o tratando de arreglar cachivaches. Había menos luz en los meses de invierno, por lo que la mayor parte de la actividad se concentraba en las 7 u 8 horas de buena luz que llegaban a su lugar en el valle. Más lejos, había docenas buscando comida fuera del pueblo. Aunque ninguno se atrevió a entrar en los bosques cercanos, ya que los recientes acontecimientos arrojaron un manto de incertidumbre sobre el asentamiento, todavía se sentían lo suficientemente cómodos como para cosechar las diversas plantas que crecían abundantemente sobre el fondo pantanoso del valle. Berros, puntas de flecha, managras y varios juncos cubrían el terreno, pero nunca hubo suficientes manos para cosecharlo ni remotamente.
También gestionaban una bandada de cientos de gansos grises, que salpicaban las vastas zonas de alimentación y proporcionaban aves y huevos frescos a la aldea de forma regular. Además, había un puñado de hombres y mujeres echando redes al río en busca de peces, anguilas, moluscos y crustáceos. Dado que el conflicto estacional llegó tan tarde este año, los mercados de invierno también experimentarían el mismo retraso y la aldea estaba aprovechando este tiempo para aumentar la cantidad de sus exportaciones. No es que pudiera entregarse a tiempo sin su barco. Este pensamiento volvió a hacer a Ludmila plenamente consciente de la presión mental que se había estado acumulando lentamente desde la noche anterior. Sacudiendo la cabeza, volvió a pensar en la tarea que tenía entre manos. Con 2 muertos y 2 desaparecidos, solo quedaba un hombre entre los que habían regresado. Conocía bien al hombre, sus propios hermanos eran de edad cercana a él, y a menudo se lo veía junto con ellos durante su infancia. Incluso ahora solía servir como centinela de la mansión y tenía un lugar en las patrullas fronterizas regulares. Como conocía al hombre, había querido verlo primero, pero los acontecimientos de la mañana simplemente la habían arrastrado impotente como una hoja en la corriente. Él también había sido el único que se alejó del muelle de una manera algo normal, por lo que tenía esperanzas de sacarle información real. De camino a su casa, Ludmila buscó ansiosamente señales de actividad en la casa de su familia. Por un momento tenso, pensó que él también podría haber huido, pero la fina voluta de humo que se elevaba desde la casa de su familia disipó esos temores. Golpeando ligeramente con los nudillos la gruesa puerta de madera, Ludmila se anunció. Milivoj, soy yo. La puerta no tardó mucho en abrirse en respuesta. El hombre alto apareció, ocupando casi por completo la entrada. Todavía tenía una apariencia demacrada, cabello castaño polvoriento y descuidado, rostro sin afeitar, cansado y desgastado, pero al menos algo de color había regresado a él. A través de un espacio entre Milivoj y el marco de la puerta, vio a su hermana guardando el desayuno. Parecían estar teniendo una mañana tardía, pero no podía culparlos por eso después de ver lo que les pasó a los otros hombres. Por ahora, simplemente estaba agradecida de que quedara alguien para hablar de lo que había ocurrido. Milivoj pareció sentir lo que tenía en mente, moviéndose incómodo e incapaz de mirarla a los ojos. Ludmila abrió con cortesía, de todos modos. ¿Estás lo suficientemente bien como para hablar un rato? Después de un breve silencio, Milivoj cerró sus ojos color avellana y exhaló profundamente. Al salir por la puerta, apoyó la espalda contra la pared de piedra y se deslizó hacia abajo hasta sentarse en el suelo, asintiendo con la cabeza. Las acciones derrotadas de Milivoj hicieron dudar a Ludmila. Toda la situación desde la noche anterior la había dejado con una sensación de inestabilidad, como si estuviera tratando de cruzar hielo fino. La gente y el mundo que la rodea amenazaban con desmoronarse con cada paso que daba para encontrar la respuesta a este misterio. Buscó un lugar donde poder sentarse, pero al final decidió volver al camino para hablar con él cara a cara. Al darse vuelta, se sorprendió al descubrir que Boudon la había seguido. Sin embargo, la presencia del anciano experto era bienvenida, por lo que no le prestó atención y comenzó a interrogar al guardia que esperaba. ¿Qué pasó? Cuando las palabras salieron de su boca, Ludmila sintió que eran totalmente inadecuadas. Deseó poder estirar la mano y cogerlos en el aire para poder empezar de nuevo, pero Milivoj aún así se estremeció como si lo hubieran golpeado. El hombretón ya estaba sentado contra la pared, pero pareció hundirse en la piedra mientras se desinflaba al ser llamado para contar su experiencia. Sus palabras salieron con una voz hueca, a diferencia del hombre bullicioso de hace apenas unas semanas. Nosotros, perdimos. Soltó una risa breve y débil, pero Ludmila no detectó ningún humor en sus palabras. Todos, todo. Todo está perdido. Nosotros estamos perdidos.